En las profundidades del templo de Min, en Coptos, el aire espeso de incienso, mezclado con olores corporales, creaba una atmósfera que habría hecho retroceder incluso a los dioses. Los sacerdotes preparaban otro ritual que llevaría 3 milenios, destruyendo la civilización más avanzada del mundo antiguo. Sus manos sostenían falos erectos tallados en obsidiana negra, mientras centenares de fieles se desnudaban para honrar al dios de la fertilidad. No era un templo, era un burdel sagrado, donde la línea entre lo divino y lo obsceno se había borrado para siempre. Dicen que el cuerpo no miente, y el de esta civilización milenaria contaba una historia de degeneración sistemática que comenzó en los mitos de la creación y terminó en la extinción genética de sus dinastías. Ya no eran los constructores de pirámides, ya no eran los maestros de la medicina, solo eran los adoradores de una religión que había convertido la perversión en doctrina sagrada. Sin límites morales, sin tabúes respetados, sin noción de que estaban cavando su propia tumba con cada ritual incestuoso. Para entender cómo una de las civilizaciones más sofisticadas se autodestruyó durante 30 siglos, hay que remontarse al principio, cuando los antiguos egipcios confundieron la divinidad con la lujuria y escribieron su sentencia de muerte en jeroglíficos dorados. Todo comenzó con Atum, el dios creador que emergió del caos primordial. Según los textos de las pirámides y el papiro de Bremner Rind, Atum creó el universo masturbándose. El semen divino se convirtió en Shu, dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad. No era metáfora poética, era teología literal. Los sacerdotes tomaron este mito como base para santificar lo que otras culturas consideraban vergonzoso. Si el creador del universo había usado la masturbación como acto cosmogónico supremo, entonces era sagrado. Los rituales en honor a Atum incluían masturbación pública realizada por sacerdotes frente a multitudes. En Heliópolis se conservaban falos momificados de sacerdotes fallecidos, considerados reliquias sagradas. Los fieles los besaban y llevaban en procesiones como la mano de Dios. La masturbación ritual era un deber religioso. Los jóvenes iniciados demostraban su devoción imitando el acto cosmogónico en ceremonias públicas. Si la masturbación divina había creado el mundo, ¿qué otros actos sexuales podrían considerarse sagrados? Los sacerdotes encontraron respuestas en los dioses. Osiris se casó con su hermana Isis. Set violó a su sobrino Horus. Para los egipcios eran ejemplos divinos a seguir. Esta teología sexual se extendió a los palacios, donde los faraones comenzaron a imitar a los dioses, de maneras que destruirían genéticamente a sus dinastías durante 3 milenios. El concepto de sangre divina no era metafórico. Los faraones se consideraban dioses vivientes, hijos de Ra, encarnaciones de Horus. Y si uno era Dios, ¿con quién más podía casarse excepto con otro Dios? Solo la sangre real podía mezclarse con sangre real. Así comenzó la tragedia genética más larga de la historia. Durante 30 siglos, los faraones se casaron sistemáticamente con hermanas, hijas, madres y sobrinas, convencidos de preservar la pureza divina. No sabían que acumulaban mutaciones genéticas como deudas, lentamente al principio, catastróficamente al final. Tutankamón era producto de 5 generaciones de incesto. Su padre, Akenatón, se había casado con su hermana. Los análisis de ADN revelaron deformidades múltiples: paladar hendido, pie zambo, escoliosis severa, sistema inmunológico destruido. Su cuerpo era un catálogo de todo lo que sale mal cuando la genética colapsa. Las momias de la dinastía 18 revelan un patrón de deformidades: cráneos alargados, extremidades atrofiadas, órganos malformados. Los faraones no eran seres perfectos.
Eran mutantes genéticos cubiertos con vendas y máscaras de oro para ocultar los horrores que 3 milenios de incesto habían creado. Las reinas se casaban con niños de 12 años cuando ellas tenían 8, parían hijos muertos y morían jóvenes. Sus úteros se convirtieron en tumbas de fetos malformados, sus vientres en campos de batalla, donde la naturaleza luchaba contra siglos de abuso genético. Cleopatra VII, la última faraona, era hija, nieta, bisnieta y tataranieta de matrimonios incestuosos. Su inteligencia legendaria no pudo compensar un sistema reproductivo destruido, no pudo tener herederos viables, y su linaje murió con ella. En los templos de Min, Sobek y Taweret, la línea entre adoración y prostitución había desaparecido. Min, representado con un falo erecto desproporcionado, tenía santuarios donde la masturbación colectiva era el ritual principal. Eran espectáculos públicos donde centenares de fieles se masturbaban simultáneamente mientras coreaban himnos religiosos. Los papiros médicos egipcios contienen recetas para afrodisíacos, anticonceptivos hechos con excrementos de cocodrilo y técnicas para prolongar la erección. Los templos tenían bibliotecas dedicadas a pornografía religiosa, manuales sobre posiciones sexuales, rituales que incluían bestialidad simbólica, ceremonias donde sacerdotisas se desnudaban públicamente. En Dendera, el templo de Hathor albergaba prostitutas sagradas, que eran hijas de familias nobles educadas para servir a la diosa. Aprendían música, danza, matemáticas, pero también técnicas sexuales codificadas en textos religiosos. Su virginidad se subastaba en ceremonias públicas, donde el oro era ofrenda divina. Las fiestas de Opet incluían procesiones donde estatuas de dioses con genitales exagerados eran paseadas, mientras multitudes bailaban desnudas. Los hombres llevaban falos artificiales, las mujeres se pintaban los pezones con oro, y los niños observaban esto como educación religiosa normal. Lo más perturbador ocurría en las cámaras de momificación. Los embalsadores desarrollaron prácticas que combinaban trabajo religioso con necrofilia ritual. Algunos papiros hablan de preparativos especiales que incluían conservación de genitales para placeres eternos. Las autopsias de momias han revelado signos de manipulación post-mortem que sugieren violaciones durante el embalsamiento. En el antiguo Egipto, las costumbres matrimoniales diferían considerablemente de las normas modernas. Los papiros históricos documentan que algunas familias practicaban matrimonios entre parientes cercanos, siguiendo tradiciones que se observaban en las dinastías reales. Estas uniones formaban parte de estrategias para preservar el estatus social y los bienes familiares. Los registros de Deir el-Medina sugieren que existían prácticas rituales particulares relacionadas con los procesos de momificación y el duelo. Las costumbres funerarias incluían ceremonias que hoy podrían parecer poco convencionales, pero que entonces formaban parte del sistema de creencias religiosas. La educación egipcia abarcaba diversos aspectos de la vida adulta, incluyendo conocimientos sobre fertilidad y relaciones humanas, considerados parte integral de la formación de los jóvenes para su futuro rol en la sociedad. Los médicos egipcios desarrollaron conocimientos especializados en medicina reproductiva, ayudando a las parejas con diversos aspectos relacionados con la concepción y la salud familiar. Los papiros médicos contienen recetas y tratamientos que reflejan el conocimiento de la época. La literatura egipcia incluía narraciones que exploraban relaciones familiares complejas, como el cuento de los dos hermanos, que se compartían en contextos sociales y religiosos. El sistema legal egipcio establecía normas de herencia y matrimonio que favorecían la conservación del patrimonio familiar dentro del linaje, práctica común en muchas civilizaciones antiguas para mantener la estabilidad económica y social.
Hacia el siglo IV a.C., el otrora poderoso Egipto era una sombra de su pasado. Las dinastías nativas habían desaparecido, exterminadas por siglos de incesto que las había dejado estériles. Los templos seguían realizando rituales degenerados, pero ya no tenían apoyo popular. El pueblo había desarrollado agotamiento moral que se manifestaba como decadencia generalizada. Las últimas momias de faraones cuentan una historia de horror genético. Ramsés XI tenía el cráneo deformado y extremidades atrofiadas. Su hijo murió a los 14 años con órganos que parecían más animales que humanos. La hija nació sin útero funcional, poniendo fin a una línea dinástica que había gobernado durante siglos. Los sacerdotes intensificaron los rituales sexuales como si la cantidad pudiera compensar la esterilidad. Los templos se convirtieron en orgías permanentes, donde extranjeros observaban espectáculos indescriptibles. Los viajeros griegos escribieron sobre ceremonias donde hombres y mujeres se comportaban como animales en celo, pero peor. La agricultura egipcia comenzó a colapsar. Los campesinos abandonaron sus campos para participar en festivales sexuales que duraban semanas. Las cosechas se pudrían, mientras poblaciones enteras se entregaban a orgías religiosas que prometían abundancia divina, pero producían hambrunas reales. El ejército se había convertido en una colección de soldados deformes, hijos de uniones incestuosas. No podían caminar largas distancias, tenían reflejos deteriorados y sufrían enfermedades mentales. Las fortalezas caían sin luchar. Bastaba esperar a que las guarniciones se autodestruyeran en disputas sexuales internas. Cuando las legiones de Octavio entraron en Alejandría en el 30 a.C., no venían solo a conquistar un reino. Venían a civilizar lo que los propios romanos consideraban un reino de bárbaros sexualmente degenerados. Los comandantes romanos, curtidos en guerras contra celtas, germanos y partos, escribieron informes donde describían las prácticas religiosas egipcias como abominaciones que ofenden a los dioses y a los hombres. Octavio, el futuro emperador Augusto, emitió decretos que prohibían específicamente los rituales sexuales en templos egipcios. Los sacerdotes de Min fueron ejecutados públicamente, sus templos clausurados y sus bibliotecas de textos eróticos quemadas en hogueras que duraron días. Los falos sagrados de obsidiana fueron fundidos para hacer puntas de lanza, en una ironía que no pasó desapercibida para los soldados romanos. La prostitución sagrada fue abolida de manera brutal. Las mujeres que habían servido en templos como prostitutas rituales fueron vendidas como esclavas comunes o ejecutadas si se resistían. Los hombres que habían participado en masturbaciones colectivas fueron marcados con hierros candentes y desterrados a las minas de oro del desierto oriental, donde la mayoría murió en menos de un año. Los matrimonios incestuosos fueron anulados por decreto imperial. Las familias que se habían casado entre parientes durante generaciones fueron obligadas a divorciarse bajo pena de muerte. Los niños productos de estas uniones fueron confiscados por el Estado romano y criados en orfanatos donde se les enseñaba que sus padres habían sido criminales contra la naturaleza. Los documentos legales egipcios fueron revisados sistemáticamente para identificar y castigar retroactivamente a quienes habían participado en prácticas que Roma consideraba contrarias a la dignidad humana. Miles de familias perdieron sus propiedades, fueron exiliadas o ejecutadas simplemente por haber seguido costumbres que habían sido legales durante 30 siglos. Los médicos egipcios especializados en medicina nupcial y artes de Hathor fueron prohibidos de ejercer. Sus textos médicos fueron confiscados y solo se preservaron aquellos que trataban anatomía, cirugía y enfermedades sin referencias sexuales. El conocimiento médico egipcio, que había sido pionero en muchos campos, fue censurado tan severamente
que siglos de avances se perdieron para siempre. Los templos egipcios fueron convertidos en iglesias cristianas, bibliotecas romanas o simplemente demolidos. Los jeroglíficos que describían rituales sexuales fueron cincelados de paredes y obeliscos, creando lagunas en inscripciones que los arqueólogos modernos aún intentan descifrar. La lengua egipcia fue gradualmente reemplazada por griego y latín, eliminando incluso el vocabulario que había normalizado prácticas que Roma consideraba innombrables. 30 siglos después de su colapso, el antiguo Egipto sigue siendo recordado por sus pirámides, su arte y sus avances científicos. Pocos conocen la realidad más oscura, una civilización que se autodestruyó al confundir libertad con libertinaje, al sacralizar lo que debería haber prohibido, al normalizar progresivamente comportamientos que la llevaron a la extinción genética y cultural. Dicen que las civilizaciones no mueren por invasiones externas, sino por degradación interna. El Egipto faraónico es la prueba perfecta de esta regla. No cayó ante los ejércitos persas, griegos o romanos. Se había suicidado culturalmente siglos antes de que llegaran los conquistadores. Sus enemigos simplemente ocuparon el cadáver de una sociedad que había perdido la capacidad de distinguir entre lo sagrado y lo obsceno. Esta no es la historia de un reino antiguo que sucumbió a la decadencia. Es la historia de cómo una civilización entera puede normalizarse a sí misma hasta la extinción. Cómo una sociedad puede convencerse de que sus vicios son virtudes, de que sus perversiones son progresos, de que su autodestrucción es evolución. El cuerpo de Cleopatra VII, la última faraona, se dice que era hermoso. Pero bajo las vendas de lino y las máscaras de oro se ocultaba la verdad. Era el producto final de 30 siglos de degeneración sistemática. Su muerte no fue solo el fin de una dinastía, fue el último suspiro de una civilización que había elegido la extinción antes que la moderación. Ya no existen los templos de Min con sus rituales obscenos, ya no hay faraones casándose con sus hermanas, ya no hay prostitutas sagradas vendiendo virginidad en nombre de los dioses. Solo queda la arena del desierto, cubriendo las ruinas de una advertencia que la humanidad prefiere olvidar. Que las civilizaciones más brillantes pueden autodestruirse si pierden la capacidad de decir no a sus propios impulsos. Y en los museos de todo el mundo, las momias de faraones deformes siguen testimoniando en silencio que el precio de la tolerancia infinita es la extinción de quienes la practican, porque hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias, y el antiguo Egipto los cruzó todos. Esta es la historia de una civilización que confundió la divinidad con la degeneración, y que pagó esa confusión con 30 siglos de horror, hasta que la naturaleza misma se rebeló y la borró de la faz de la tierra. No por odio, sino por piedad hacia las generaciones futuras que merecían heredar un mundo donde lo humano siguiera siendo humano. Así mueren los imperios, no con el estruendo de las batallas, sino con el gemido de los niños deformes que nacen cuando una sociedad pierde el rumbo moral. El eco de esos gemidos aún resuena en las pirámides vacías, recordándonos que la verdadera maldición de los faraones no eran trampas ni venenos, sino la semilla de autodestrucción que plantaron en los cimientos mismos de su civilización.